y también la energía. Yo no sé si a usted le ha ocurrido lo mismo. Bien, de nuevo. Entonces decíamos que de acuerdo para el ángulo gamma, el cateto opuesto vendría siendo el valor de 4, el cateto adyacente vendría siendo el valor de 3 y la hipotenusa sería 5. En ese orden de ideas, entonces aparecen 6 razones trigonométricas. Teníamos el seno, en este caso estamos hablando del ángulo gamma, entonces pongo seno de gamma, que era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, como nosotros ya tenemos identificado, recuerden ustedes que una de las cosas importantes, ¿cierto?, para nosotros encontrar las razones trigonométricas es determinar realmente quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa, para pues luego sí poder nosotros reemplazar. Bien, rápidamente entonces teníamos por allá que la fórmula para el seno, vuelvo y repito, es la razón o la fracción entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto vendría siendo 4 y la hipotenusa, ¿cierto?, vendría siendo el valor de 5. Bien, yo les decía que si se podía simplificar, se hace. Si no se puede simplificar, entonces se deja ahí. En este caso, el 4 y el 5 no se puede simplificar porque no hay un número que a los dos los divida, ¿sí? Diferente del 1, cabe señalar. Entonces, como no hay un número que a ambos los divida a la vez, entonces no se podría simplificar. También yo les decía que si yo realizo la división, me voy a encontrar que el seno va a dar valores menores a 1, ¿sí? Puede llegar hasta el valor de 1, pero siempre vamos a encontrar valores menores a 1. Entonces, si yo realizo esa división en 4 entre el 5, ¿cierto? Pues vamos a encontrar que 5 en 4 pues da 0 veces. Recordemos, agrego acá un 0, pongo una coma. 5 en 40 estaría 8 veces. Y 8 por 5, 40, 40, 0. O sea que 4 quintos es la misma cosa que tener 0.8. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos que hacer. También tenemos coseno, tangente. Recuerden que esas 6 razones trigonométricas, pues también yo le envié al grupo, ¿cierto? Las 6. Bien, eso es lo que se debía hacer en ese ejercicio. No era sino identificar cada quien y luego reemplazarla, ¿cierto?, mediante las ecuaciones o fórmulas que tenían las razones trigonométricas. ¿Vale? Entonces, espero que pues haya podido despejar dudas. Por ahí había un estudiante que me contaba que no pudo estar en la clase, que dibujó el triángulo, pero pues aún no había desarrollado. Entonces yo espero pues ya que con esto pues haya quedado un poco claro. No puedo seguir porque pues entonces estaría resolviéndole el ejercicio. Bien, en ese orden de ideas iniciamos ya el tema del día de hoy. El tema es la resolución de triángulos rectángulos. Bien, nosotros ya conocemos entonces las razones trigonométricas. Lo que va a suceder ahora es solucionar triángulos rectángulos. ¿Qué es solucionar un triángulo rectángulo? Solucionar un triángulo rectángulo es encontrar la medida de sus ángulos y la medida de sus lados, ¿sí? Es lo que llamamos nosotros solución de triángulos rectángulos. También los triángulos rectángulos nosotros los podemos llevar a una vida cotidiana, a una situación de nuestro contexto. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos una escalera al frente de una pared, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, se genera la escalera con la pared junto con el suelo, la horizontal del suelo, un triángulo rectángulo. Entonces nosotros ahí podemos encontrar ya sea la medida de la escalera, ya sea la medida de la pared, ¿sí? E incluso la distancia que hay de la pared al borde de la escalera, hablando del suelo. Podemos también encontrar ángulos, entonces hay que tener en cuenta esa parte. Bien, entonces decíamos acá que para solucionar un triángulo rectángulo se utilizan las relaciones que existen entre sus lados y las relaciones que existen entre sus lados y ángulos.
Por esta razón se utiliza el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas para resolver un triángulo rectángulo. Bien, pues nosotros ya esas dos cosas ya las conocemos. Teorema de Pitágoras ya se ha venido trabajando hace rato. Las razones trigonométricas fue lo que se trabajó pues finalizando el periodo, y ahora pues estábamos recordándolo el sábado pasado. La resolución de un triángulo se realiza teniendo en cuenta qué tipo de triángulo es y las medidas que se conocen. En particular, para resolver un triángulo rectángulo se presentan dos casos. Primero, cuando se conocen las medidas de uno de los lados y un ángulo agudo. ¿Sí? Eso es un caso. Tenerlo muy en cuenta. Cuando conocemos la medida de los lados y un ángulo agudo. Segundo caso, cuando se conocen las medidas de dos lados. Esta es otra situación. Bien, nota mental, para este tipo de situaciones vamos a estar usando una calculadora científica. ¿Sí? Es necesario tener a mano una calculadora científica. No es necesario comprarla. Ya la gran mayoría de ustedes pues tienen, ¿cierto? Celulares, Android o iPhone. En cualquiera de ellos vienen ya la calculadora científica, digámoslo así. Vienen ya con lo mínimo que necesitamos, que son las tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Sí? O otros pues de pronto estén usando computadora y tienen internet, entonces también pueden mirar por internet, ¿cierto? Googlear calculadora científica y ahí la descargan y la pueden trabajar en línea. Si ustedes desean, también pues pueden descargarla, ¿cierto? En la tienda o en el Play Store, como se llama. Puede uno descargar una calculadora científica, también lo puede uno hacer. ¿Sí? Cualquiera de esas opciones ustedes pueden tener a mano. O muy probablemente algunos de ustedes también tengan la calculadora ahí en su casa, ¿cierto? Entonces, también la pueden estar ahí usando. Entonces, es necesario para este tipo de actividades tener, pues, vuelvo y repito, una calculadora científica. Bien, sigamos. Dice, la resolución de un triángulo rectángulo cuando se conoce la medida de un lado y la de un ángulo agudo. Entonces, vamos a mirar el primer caso, ¿sí? A ver qué es lo que se debe hacer. Entonces, decimos lo siguiente. En este caso, se plantea una ecuación a partir de una razón trigonométrica que relacione la incógnita, es decir, la medida desconocida, con la medida del lado y el ángulo que se conoce. La razón trigonométrica que se aplique depende de la medida del lado y del ángulo que se conoce, en cual puede ser uno de los catetos o la hipotenusa. Bien, entonces espero aquí. Dice así, en este caso se conocen, primer punto, resolver el triángulo rectángulo asociado a la altura de la torre de la figura. Entonces, ustedes ven ahí una torre, ¿sí? Esta de acá es la torre, una antena, ahí está la torre, queremos encontrar esa altura, ¿sí? Y tenemos por acá un punto, por acá digamos que se colocó un clavo, lo que sea, y de ahí a donde está la torre, ¿sí? Dicen que hay 30 metros, la distancia es de 30 metros. Y además de eso nos indican que el ángulo que se está generando, ¿sí? Con el borde o el suelo o la horizontal y la línea imaginaria que se genera para llegar a donde está la antena es de 60 grados. Fíjense ustedes. Entonces, lo que me están indicando, voy a sacarlo por acá, me están mostrando es un triángulo rectángulo que el valor de la línea acá horizontal es 30 metros, el ángulo que va a haber es de 60 grados y lo que tengo que hallar es la altura de la torre. ¿Sí? Eso es lo que me están indicando. No es más, no me están pidiendo ahí en este caso nada más. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer para encontrar la altura de la torre? Entonces, se dice que lo primero que yo debo de hacer, ¿sí? Es determinar o encontrar la función o razón trigonométrica que me relaciona el lado conocido
con el lado desconocido o la incógnita o lo que me están pidiendo hallar. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, identificar quiénes son esos lados. Recordemos, identificar es saber si es el cateto opuesto, si es el cateto adyacente, si es la hipotenusa, si identificar cada uno de ellos. Y entonces, para eso vamos a preguntarle, qué sé yo, preguntémosle a Diana. Diana, de acuerdo a este ángulo de 60 grados, el valor de 30, ¿qué vendría siendo? El cateto, el cateto opuesto. No, Dianita. A ver, recuerden ustedes siempre que se habla de los catetos de acuerdo al ángulo que nos están dando. El ángulo es 60. El frente cateto adyacente. Exacto, cateto adyacente. El 30 vendría siendo el cateto adyacente. ¿Y la X qué vendría siendo? La X el cateto opuesto. La hipotenusa. Correcto, cateto opuesto. Recuerden ustedes que la hipotenusa siempre es ese lado que está inclinado, ¿sí? Esa es la hipotenusa o el lado más largo. Entonces, en este caso, la hipotenusa vendría siendo este de acá. Pero para nuestro caso, para nuestro ejercicio, la hipotenusa no la toco. ¿Por qué? Porque no está involucrada. Recuerden que en este caso nosotros siempre involucramos son el lado conocido con el lado que nos están pidiendo allá. ¿Sí? En este caso, esos dos señores vendrían siendo los catetos. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el cateto opuesto es X y el cateto adyacente es 30. Hasta ahí vamos bien, ya identificamos que están hablando de los catetos. Lo segundo, ¿sí?, que debemos de hacer ahora es saber qué relación trigonométrica es la que utiliza o la que relaciona los catetos. ¿Cuál sería? El seno, el coseno o la tangente. Aquí solamente vamos a usar las tres básicas. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál sería esa razón trigonométrica? Tangente, profe. Muy bien, la tangente, correcto. Recordemos rápidamente que la tangente, ¿sí? La tangente, también yo voy a escribirla por acá. La tangente dícese que es igual a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Correcto? Entonces, fíjense que esta relaciona, valga la redundancia, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, como ya identifiqué cuál es la razón trigonométrica, entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar. Entonces, ¿cómo reemplazo? Entonces yo empiezo a plantear, yo digo, bueno, la tangente del ángulo, entonces ya sé cuánto es el ángulo, ya sé cuánto mide, yo digo la tangente de, ¿cuánto es el ángulo? 60 grados, entonces digo la tangente de 60 grados es igual, entonces aquí voy a reemplazar cateto opuesto, entonces cateto opuesto es el valor de X, entonces yo pongo en vez de cateto opuesto X sobre el cateto adyacente que es 30. Bien. Hasta ahí me están entendiendo. ¿Hay alguna inquietud hasta el momento? Por favor, vayan preguntando. No. ¿Todo está claro hasta ahí, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora, aquí lo que viene es a entrar lo que es la calculadora. Entonces, yo debo buscar cuánto es la tangente de 60 grados. ¿Sí? Entonces, permítanme rápidamente, voy a salir un momento acá. Voy a buscar acá calculadora. Científica en línea, listo. Bien, entonces ahí tenemos la calculadora. Y acá lo único que voy a buscar es, fíjense, tengo la razón es seno. El seno siempre en la calculadora aparece sin, coseno es y cos, y la tangente pues tan. Entonces aquí lo que vamos nosotros a buscar es la tangente. Entonces escribo tangente, escribo 60 y le doy igual y me da 0,32. Vamos a usar solamente las dos cifras, ¿cierto? Después del punto. Entonces la tangente es 0,32.
Entonces me devuelvo de nuevo a mi ejercicio. Estaba por acá, listo. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Este tangente de 60, ¿cierto? Ya sé cuánto vale, entonces yo lo pongo acá, 0, ¿me recuerdan cuánto era que valía? 32. 32, muy bien, están prestando atención, 0.32. Igual a x sobre 30. Bien. Por último, lo que vamos a hacer acá, si ustedes se dan cuenta, esto es una ecuación muy sencillita. Entonces, lo último que vamos a hacer es despejar ese número 30. Ese 30 está ahí abajo dividiendo. Entonces, como está dividiendo, debe pasar arriba, perdón, debe pasar al otro lado a multiplicar. Entonces va a quedar que, voy a escribirlo, ahorita me voy a escribirlo por acá, voy a pasar acá una linecita. Entonces me va a quedar 30 multiplicado o por 0.32 o 0,32. Este producto, pues va a ser igual a X. Entonces, de nuevo, cojo mi calculadora, ¿cierto? Y resuelvo dicha multiplicación. Entonces, voy a ir acá, 0,32 por 30. Bien, voy a borrar acá. Digo 0.32. 9.6, profesor. 9.6, listo. Ay, pues, venga, permítame un segundo. Yo quiero aquí corroborar una cosa y también para que ustedes lo tengan en cuenta. A veces las calculadoras están identificadas, están con 1.73, sí. A veces las calculadoras trabajan radianes, ¿sí? Y se les olvida trabajar en grados. Entonces aquí quiero aclarar esa parte. Acá, por ejemplo, estaba en radianes antes, ¿sí? Estaba en radianes y por esa razón nos daba 0 punto algo. Entonces uno tiene que dejarla en grados y para dejarla en grados uno la deja en DG. ¿Sí? Entonces, ustedes que tienen ahí la calculadora, verifiquen por favor el resultado, le tiene que dar 1.73. Es realmente el valor. ¿Sí? Entonces, para que por favor revisen sus calculadoras, los que le estén haciendo. ¿Sí? Entonces aquí no es 0,32, sino 1.72. Listo, entonces de nuevo vengo acá y a la calculadora y multiplico 1.72 1.72 por 30 metros y me da 51.6. 51.6 que eso es aproximado. Si nosotros usáramos todas las cifras decimales de la tangente de 60, pues nos va a dar, perdón, un valor aproximado a 52. O sea, esto de acá, si yo lo aproximo, pues me va a dar 52. Recordemos que estamos hablando de una distancia, entonces estamos hablando de 52 metros. Entonces nosotros podemos decir que la antena, ¿cierto?, tiene una altura de 52 metros. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Profesor, al final dividió.
No, al final lo que hice fue multiplicar 30 por 1.72. Le recuerdo que la tangente de 60 nos da 1.72. ¿Sí? Yo les decía que tengan muy en cuenta de que la calculadora esté en DG, o lo que nosotros llamamos grados, y no en radianes. ¿Listo? Era para tener en cuenta. O sea, cuando yo hallo la tangente de 60, me tiene que arrojar este número, 1.72. Luego lo multiplico por 30, el 30 está dividiendo, pasa a multiplicar y me da 51.6. Que eso lo aproximo, el 6, por ser mayor a 5, se aproxima a una unidad, ¿sí? A la anterior. Entonces, si es 51, le sumo una unidad, me da 52. Es la aproximación. Por eso en la guía aparece este símbolo que significa aproximación. Entonces, 30 multiplicado por tangente de 52, perdón, 30 multiplicado por la tangente de 60, me da aproximadamente 52. Bueno, cabe señalar que aquí en la guía hacen el resultado todo a la vez. Uno puede meter esto en la calculadora. O sea, ¿qué hacen? Desde acá, de un principio, cogen este 30 que está dividiendo y de una vez lo mandan al otro lado a multiplicar. También se puede hacer, ¿sí? Digámoslo así, más rápido, si lo quieren también. Entonces, voy a mostrarles lo que estoy diciendo. Entonces, me va a quedar, o en la calculadora, valga la redundancia, voy a calcular el producto. Entonces, yo escribo 30, punto 30 multiplicado por tangente de 60. Le doy igual y me da 51.96. Entonces, más aproximado a 52. Y listo, 51.96. Fíjense que aquí toman todas las cifras decimales de la tangente, ¿sí? En el caso anterior, pues yo simplemente Profe, creo que está en radianes. No, está en DEP. El que sale acá señalado, el que está acá opaco, significa que no lo estoy tomando a él, estoy tomando es de DG. Listo. ¿Sí? Listo, entonces nos va a dar 51.9, entonces ya hemos dicho hace rato que eso pues se aproxima a 52. ¿Sí? Entonces lo que ocurre acá, en este caso, vuelvo y repito, es de que la altura de la torre nos va a dar 52 metros. Bien, vengo acá, sigo mirando el ejercicio, nos piden ahora encontrar la medida de la hipotenusa, que viene siendo la medida del cable. ¿Sí? Acuerden que aquí decíamos que se trazaba una línea imaginaria. Entonces, se calcula la medida de la hipotenusa. Entonces, fíjense, permítanme un segundo. Ya encontramos el valor de la altura de la torre. Entonces, ahora dice, luego se calcula la medida de la hipotenusa. Para esto se va a utilizar la función coseno. Veamos entonces por qué la función coseno. Entonces, volvemos nosotros a nuestro triangulito, ¿sí? Entonces, recordemos que tenemos acá que la hipotenusa, acá tenemos el valor de 30 metros, ¿sí? Y acá está el ángulo de 60. Entonces, volvemos de nuevo a las razones trigonométricas y miramos qué razón trigonométrica es la que relaciona. Recuerden por acá, Diana nos había colaborado que 30 era el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, ¿qué razón trigonométrica es la que relaciona ahora el cateto adyacente con la hipotenusa? ¿Cuál sería esa? Multiplicarla. Si están escuchándome, ¿cuál razón trigonométrica es la que en la que aparece el cateto adyacente y hipotenusa? ¿Cuál sería esa razón trigonométrica? Coseno. Coseno, muy bien, listo. Entonces yo ahora lo que voy a trabajar es el coseno. Este coseno lo voy a trabajar porque lo que voy a encontrar es hipotenusa. Entonces yo planteo el coseno de 60 grados va a ser igual al cateto opuesto, que ya hemos dicho, perdón, cateto adyacente, que hemos dicho es 30, sobre la hipotenusa, que esa sí no la conocemos. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Aquí hacemos un cambio de variable. ¿Por qué? Porque como la incógnita se encuentra abajo, entonces yo lo que voy a hacer es cambiar de posición, digámoslo así.
esto que está dividiendo pasó a multiplicar y este señor que está multiplicando pasará ahora a dividir. Si pasa a este lado, entonces me va a quedar que la hipotenusa viene siendo igual a la división entre 30 y el coseno de 60 grados. Cos de 60. Listo, entonces, ¿qué sigue ahora? Coge la calculadora y hacer esa división. Sí, te escucho. ¿Sí me estoy haciendo entender, por favor? Sí, profe. Listo. Bien. Recordemos que en las ecuaciones siempre hay que tener en cuenta que la incógnita debe estar arriba, no abajo. Entonces, por esa razón es que yo hice acá un cambio de variable, un cambio de posición. En lo anterior, si ustedes recuerdan, la X, que era la altura, estaba arriba. Entonces, ahí está bien. Entonces, como está bien, me deshago del 30 que pasa al otro lado. En este caso es todo lo contrario. La H está abajo, ¿cierto? Entonces, lo que debo hacer es cambiar por el coseno. Entonces, ¿cómo lo cambio? Ya decía, como la H estaba dividiendo, pasó a multiplicar y el coseno que estaba multiplicando, pues va a pasar a dividir. Por esa razón pasa acá abajo, a dividir. Bien. Volvamos entonces ahora a la calculadora. Recordemos que lo que tengo que hacer es dividir 30 entre el coseno de 60. Entonces voy acá a mi calculadora y escribo, tecleo 30 dividido cos, esta vez ahora vamos a usar es coseno, entonces coseno de 60 grados. Da 60. Igual y nos da 60. 60. Entonces permítanme de nuevo acá. Da 60. Entonces aquí esta división nos va a dar 60. 60 grados, 60 grados, no, perdón, 60, estamos hablando de metro, entonces 60 metros. Listo, entonces yo ya tengo un triangulito, yo ya puedo imaginarme el triángulo y sus medidas. Entonces yo puedo decir acá que ahora de acuerdo a lo que he sacado, esto es 30, aclaro, estos son metros. Este de acá nos dio 52 metros. Y este acabamos de encontrar nos da 60 metros. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Señor. Listo. Bien. 60 metros. Vuelvo y repito, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, háganlas por favor. Bien, ya para terminar, recordemos una cosa, yo dije al principio que cuando hablamos de solucionar un triángulo, ¿sí? Lo importante es encontrar la medida de sus tres lados y la medida de sus ángulos. ¿Sí? Ya aquí ya encontramos la medida de los tres lados, 60, 30 y 52. Ahora bien, si nosotros tenemos que hallar es el ángulo, el que hace falta todavía. Entonces, para hallar el ángulo es algo muy sencillo. Sucede que nosotros ya conocemos dos ángulos de ese triángulo. Nosotros ya sabemos que este ángulo de acá es de 90 grados. Este, señores, siempre va a medir 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Este vale 60. Entonces, la pregunta es ¿cuánto valdrá este? Entonces, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo, sea rectángulo, acutángulo, ¿sí? Obtusángulo, cualquier triángulo que ustedes vean, siempre la suma de sus ángulos interiores me debe dar 180 grados. En lo interesante del triángulo rectángulo es que como yo ya tengo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces va a ocurrir que pues me hace falta, si yo hago rápidamente esta resta, pues me hacen falta otros 90 grados. Esos 90 grados que me hacen falta se reparten entre los dos ángulos agudos. Entonces, a ver, ya tengo este que vale 60, entonces, ¿cuánto le hace falta para llegar a 90? ¿Cuánto creen ustedes? Entonces, 90 le quito 60 me daría 30, correcto. 30 grados. Conclusión, el ángulo que hace falta va a tener una amplitud o un ángulo de 30 grados. Ahí 30 me equivoqué.
Eso significa entonces, en conclusión, que el triángulo que tenemos tiene medidas de 60 y 30 para sus ángulos y 30 metros cateto adyacente, 52 metros el cateto opuesto y 60 metros la hipotenusa. Y quedó solucionado el triángulo. A eso es que nosotros llamamos solución de triángulo. Entonces, recordar rápidamente. Y es de que los ángulos internos o los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, su suma va a medir 90 grados. Entonces, siempre estos dos, al sumarse, tienen que dar 90 grados. ¿Listo? Para que lo tengan ustedes muy en cuenta esa situación. Bien. Y ya resolvimos el primer ejercicio, la primera situación. Fíjense en ustedes, ¿sí? Acá aparece, igual esta guía yo la voy a estar enviando, entonces para que ustedes se den cuenta que acá está todo lo que acabamos de hacer. Encontramos que la medida nos dio 52 desde el cateto adyacente, encontramos que la otra medida dio 60, que era la hipotenusa, y el ángulo que hacía falta es de 30 grados. Haciendo la resta, fíjense que yo cogía 180, le quité 90 y luego a ese resultado le quitamos de nuevo 60 para obtener 30 grados. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta esa situación. Por favor, si tienen preguntas, algo que no hayan entendido, este es el momento para hacerlo. Bien, en ese orden de ideas, entonces continúo, si les parece. Dice lo siguiente, segundo ejercicio, resolver el triángulo rectángulo que forma la escalera con la pared en la figura 2. En este caso se conoce la medida de la hipotenusa y uno de los ángulos agudos. Por tanto, se realizan los siguientes pasos. Entonces, fíjense que en la escalera, la chica que está ahí subida, ¿sí? Se está subiendo en una escalera que tiene 10 metros. Y el ángulo que se está generando, ¿sí? Es de 20 grados. Entonces, fijémonos ahí. Voy a sacar ese triangulito y lo vamos a resolver nosotros por acá aparte a ver qué fue lo que ocurrió. Entonces, permítanme un segundo. Bien. Listo, entonces, volvamos al ejercicio planteado. El ejercicio nos muestra lo siguiente, tenemos un triángulo rectángulo, acá tenemos un valor de 10 metros, acá hay un ángulo de 20 grados, y lo que vamos a hacer es resolver este triángulo. Recordemos que resolver el triángulo es encontrar la medida de sus tres lados, ¿cierto? Y la medida de sus tres ángulos, aunque en este caso pues solo faltaría un ángulo por encontrar, faltaría encontrar este ángulo de acá, falta encontrar este lado y este otro lado. Entonces vamos a encontrar, digámoslo así, vamos a empezar a encontrar un lado. Entonces aquí ustedes determinan cuál, se encuentran el de este lado o el de acá. Para evitarnos decir este o este, entonces yo le pongo letras. ¿Sí? Entonces yo le puedo poner a este de acá, pongámosle A, a este lado A, y a este pongámosle B. Entonces, ¿qué quieren encontrar ustedes? Los dejo a ustedes. ¿Cuál encontramos primero, el A o el B? El A. Listo, vamos por el A. Entonces, si voy por el A, recordemos que debo saber quién es A. De acuerdo al ángulo de 20 grados, A, ¿qué vendría siendo? Cateto opuesto, cateto adyacente, ¿qué vendría siendo el A? Cateto adyacente. Recordemos, el que esté de frente al ángulo es el cateto opuesto. El que está generando con el ángulo de 20 grados y la hipotenusa viene siendo el cateto adyacente. Pero tengamos ahí en cuenta. Si nosotros esta parte no la tenemos muy en cuenta, pues vamos a tener problemas cuando vayamos allá a las razones, porque vamos a encontrar la razón que no es. Listo, entonces, relacionamos el lado. Le pido el favor que el que tenga el micrófono abierto lo cerremos. Gracias, Jimena. Bien. Les decía que vamos a relacionar siempre el lado que nos dan y el lado que vamos a encontrar. Es decir, en este caso vamos a relacionar la hipotenusa con el cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica
es la que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. Muy bien, el seno. Correcto. Entonces yo propongo acá el seno. Entonces, ¿de quién? De 20 grados. Siempre recuerden ustedes que es necesario colocar acá el ángulo. El seno de 20 grados es igual al cateto opuesto, que viene siendo A, sobre la hipotenusa, que es 10. Bien. Fíjense ahora que la incógnita, que viene siendo A, se encuentra arriba. Entonces, lo que sencillamente vamos a hacer es despejar ese 10, de una vez lo paso acá a multiplicar. ¿Sí? Paso acá el 10 a multiplicar, ya que A está arriba. Si es A está abajo, recuerden que lo que hacemos es traer el que está al otro lado para allá a dividir. Bien, entonces voy a tener que multiplicar el número 10 por el seno de 20. Los que tienen por ahí calculadora, por favor me indican cuánto es 10 por seno de 20. Gracias. 34 se aproxima a 35. Listo. Dame el 34, ¿qué? Por favor. 3,420. Ah, 3, no 34. O sea, sí. ¿Cuánto te da entonces? Léeme el número. 3, 4, 2, 0, 2. hasta ahí, 3,42. Bien. No es que yo no le crea, ¿no? Pero vamos a verificar. Entonces, cojamos y multiplicamos 10 por seno de 20 grados. Ahí está, mire lo que nos decía la compañera, 3,42. Bien. Para este caso, el 3,42, si ustedes quieren hablar de aproximaciones, entonces aclaro lo siguiente. Este 4 no supera el 5. Como no supera el 5, me indica que dejo normal el número, digámoslo así, entero que estaba. Normal, no le sumo ni nada, simplemente queda un 3. ¿Sí? En este caso nos daría aproximadamente 3. Pero vuelvo y repito, ¿por qué? Porque el número tiene que ser mayor a 5 para aumentarle una unidad. Si es menor a 5, ¿sí? Se deja como estaba el número entero. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Si ustedes no quieren estresarse con eso de aumentar o quitar, pues dejen las cifras decimales, no pasa nada. Acá es lo que estamos sencillamente hablando de aproximaciones. O sea, yo puedo dejarlo sencillamente así, 3,42. No va a pasar nada. Si ustedes ya se meten con las aproximaciones, entonces lo que yo he venido diciendo, tienen que tener muy en cuenta qué ocurre con el número que está después de la coma. Entonces, si el número que está después de la coma es 5 o mayor a 5, entonces se le agrega o se le suma una unidad, ¿cierto?, al número entero. Pero si el número que está después de la coma es un número inferior a 5, menor a 5, entonces se coloca tal y cual el número entero está. Es decir, no se le aumenta, no le quita nada. Y las cifras decimales, pues obviamente desaparecen, porque para eso es que estamos aproximando. Bien, conclusión. El valor de A, ¿sí?, que es el cateto opuesto, nos dio 3,42. Listo. Entonces aquí vamos a poner A. Vamos a borrar A. Y voy a escribir lo que me dio, 3,42. Bien. Recordemos que como nos están hablando de metros, entonces uno lo que debe hacer es colocar pues la unidad. Entonces aquí estamos hablando de 3,42 metros, que viene siendo la distancia que había de la pared al borde de la escalera o a la base de la escalera. Esa es la distancia que hay. Listo, continuemos entonces, sigamos ahora encontrando el otro lado. Voy a borrar de aquí de nuevo, borro todo esto. Bien. Y voy a proceder ahora a encontrar el otro. Entonces, ¿qué hago? De nuevo relaciono ahora el B con el dato conocido, con el valor que nos han dado desde el principio del ejercicio. En este caso, relaciono el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica que tendría que utilizar? Coseno. Coseno, muy bien. Están poniendo mucha atención, qué bueno.
Entonces aquí tendríamos coseno de 20 grados igual a quién. Entonces, ya acaban de decir usted, a el cateto adyacente que es B sobre la hipotenusa que es 10. Yes. Listo, y de nuevo volvemos otra vez de 50 en la incógnita quedó arriba, entonces sencillamente cojo el 10 y venga para el otro lado a multiplicar. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces vamos a tener ahora 10 multiplicado por el coseno, ¿cierto? De 20. Listo. Y esto nos debe dar igual al valor de B. Entonces, Da la chica que está ahí, 9,39. eso está muy bien, 9,39. Esto debe ser igual a B. Listo, entonces ya encontramos el valor de B. Voy acá a borrarlo, ya lo encontré. Entonces, B nos da 9,39. En el caso de nuestro ejercicio, ese 9,39 viene siendo, ¿cierto?, la altura de la pared o la distancia que hay en la pared hasta donde toca la escalera, 9,39 metros. Bien. Y por último, ¿sí?, viene siendo ahora el valor del ángulo. Entonces, para encontrar el valor del ángulo, recordemos que lo que simplemente vamos a hacer es una pequeña resta. Incluso uno lo puede hacer mental. Recuerden ustedes que la medida, la suma de los dos ángulos agudos me debe dar 90 grados. Si ya tengo 20, entonces ¿cuánto me hace falta para llegar a 90? 70. Correcto. O ustedes pues la plantean, 90, le quitamos 20, ¿sí? Ya acaban de decir, pues 70. Y listo, significa que el ángulo que hacía falta vale 70 grados. Estamos hablando de ángulo y de ángulo. Acá, entonces estaríamos hablando que tenemos un ángulo de 70 grados. Bien. Por favor, tienen preguntas, dudas, sugerencias, algo que no hayan entendido, los escucho. Ahora les paso para que pregunten, por favor. ¿Cómo la ven? ¿Está muy complicada la cosa? O al contrario, se está entendiendo. Sí, te escucho. Hasta ahí queda el ejercicio, no hay que escribirle las No. razones. ¿Sí? Hasta ahí cada ejercicio, ya pues ya la respuesta la hemos escrito, ¿no? Usted ya pasan a decir, bueno, mide tanto, lo que aparece acá ya en el dibujito, fíjense. Se calcula la altura que alcanza la pared, 9.4 metros. ¿Sí? Bueno, aquí fíjense que ellos, aquí dio 3,4. Fíjense aquí una cosa, aquí ellos utilizaron, o en el ejercicio utilizaron lo que fue Pitágoras. ¿Sí? Uno podría también usarlo. O sea, nosotros, en el caso de nosotros usamos seno, si ustedes recuerdan, usamos el seno y nos dio también 3,40 y algo. Acá, pues ellos utilizaron Pitágoras. Entonces, cualquiera de las dos opciones. Recuerden que el Pitágoras se utiliza realmente cuando se conocen dos lados. ¿Sí? Como ahí ya ellos conocieron el lado de 9,4, la hipotenusa que valía 10, entonces utilizan Pitágoras para encontrar el cateto que hace falta, ¿cierto? Y es restando. Los 70 grados, fíjense ahí, está también. Entonces, eso ya va a depender de ustedes, ¿no? Ustedes dicen, bueno, me voy mediante razones trigonométricas a encontrar el lado que hace falta o me voy a usar Pitágoras. ¿Sí? Eso ya va a depender realmente de la persona que esté haciendo ejercicio, porque el ejercicio simplemente está pidiendo es encuentre la medida de los lados. Usted verá qué estrategia, qué herramienta utiliza. ¿Utiliza razón trigonométrica o utiliza Pitágoras? Eso ya, vuelvo y repito, va a depender de ustedes, de los que están haciendo el ejercicio. Bueno, faltaría esta parte, la vamos a dejar para la próxima clase. Aquí vienen una serie de ejemplos. Vamos entonces a ir adelantando, vamos a ir adelantando de esta guía los ejercicios que se resuelven mediante lo que acabamos de hacer. ¿Cuáles ejercicios se van a resolver? Entonces, para que ustedes vayan adelantando y me van preguntando, luego me envían todos los ejercicios.
pueden ir haciendo, pónganle cuidado, pueden ir haciendo, no tan bonito, pueden ir haciendo la A, el primer ejercicio, el número 1, ese lo pueden ir haciendo, fíjense que nos dan 30 y el ángulo, entonces con el ángulo y la medida de un lado podemos encontrar el valor que nos están pidiendo. Acá solamente, ojo, acá solamente es encontrar el lado desconocido, no es necesario encontrar los otros lados ni el ángulo, ¿sí? Se la estoy dejando ahí aún más fácil, solamente eso. Entonces, para el momento, para que ustedes practiquen, me van a hacer el ejercicio 1, le voy a borrar acá, me van a hacer el 1, de esta guía y el 4. ¿Sí? En todos ellos, fíjense, hay que encontrar los lados. En la primera, pues simplemente encontrar el lado que hace falta. Y en el 4 sí hay que encontrar todo. Hay que encontrar los ángulos y los lados. ¿Sí? Entonces, calcula la medida de los lados y los ángulos que hacen falta en los triángulos rectángulos. Entonces, en esta sí, tendrán ustedes que usarlo. Bien. Aquí quiero aclarar, ahí sí están, aclarar de que recuerden, resolver o se resuelve solamente, me van a resolver solamente aquellos en donde aparezca ángulo y lado, en donde aparecen solo lados, esos déjenlos en stand-by porque falta, eso serían para allá la próxima clase, que ese es el otro caso, cuando conocemos solamente dos lados, que es lo que debemos de hacer. Entonces, por el momento, vuelvo y repito, van a resolver el 1 y el 4. Y del 4, vuelvo y repito, solo aquellos en donde esté el ángulo y el lado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la B, que nos dan lado y ángulo, y en la F, que nos dan bien lado y ángulo. Ya lo que corresponde al C, el D y el D, no solamente C, D y E, esos no se podrían resolver usando lo que acabamos de explicar. No sé si me hice entender, por favor. Profesor, ¿solamente la primera y la cuarta? Sí, ¿O también la primera la y la segunda, cuarta. la tercera? No, la primera y la cuarta. Esa, segunda, tercera, esa la vamos a ir resolviendo ya después. Porque ejercicio es lo que hay. Profe, ¿y si no alcanzamos queda de tarea? ¿Cómo? No, es que esa va a ser la tarea para esta semana. ¿Sí? Ojo, ustedes simplemente me van a tomar, ojo, porque ustedes me van a enviar la guía ya completa, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es, profesor, mire, tuve dudas en este primer ejercicio, le toman una foto y me mandan, me dice, profe, ¿está bien el ejercicio? Entonces yo le digo, sí, está bien, listo, ok, pero no esperen de pronto que califique de una vez todo, ¿sí? O sea, no califico el ejercicio, sino que yo voy a calificar es toda la guía. Entonces, por el momento, lo que vamos a hacer es adelantando la guía. Entonces, vamos a ir resolviendo 1 y 4. ¿Listo? Ya después vamos a ir resolviendo los problemas y ir resolviendo los otros puntos que vendría siendo ya dentro de 15 días. Señora. Esas dos que nos deja, ¿van aparte de las que usted nos explicó ahorita? ¿O son las...? Sí, claro, es que esas dos que yo estoy dejando es acerca de lo que acabo de explicar, si es correcto. Sí, sí, señor. Sí. Entonces, por ejemplo, el 1, fíjense en ustedes, entonces en la A, está rápidamente antes de que entren a la otra clase. Entonces, por ejemplo, el número 1, el A. Entonces yo les doy el triángulo, fíjense, tengo el ángulo, tengo este lado y tengo este lado que encontrar. Entonces yo busco, recuerden lo que hicimos, se busca una razón trigonométrica que relacione este señor y este de acá. Entonces, para eso, pues debemos identificar el 30 y la hipotenusa. La X, de acuerdo a este ángulo, viene siendo el cateto opuesto, porque es el que está al frente. Esto es lo primero que hago yo. Listo, ya identifico. Ahora sí, relaciono la razón trigonométrica. La razón trigonométrica que está cateto opuesto y hipotenusa es el seno. Entonces, yo propongo seno de 40 grados va a ser igual a el cateto opuesto, voy por acá,
les decía, es igual al cateto opuesto, entonces en este caso cateto opuesto es X sobre la hipotenusa, que es 30. Listo, y paso este 30 al otro lado a multiplicar, entonces me va a quedar que 30 multiplicado por el seno de 40. Eso que estoy haciendo es lo que deben de hacer ustedes en los otros triángulos. Seno de 40. Me fue mal el eje 0. Igual a H. Entonces ya lo que cojo es simplemente una calculadora y resuelvo esa multiplicación. 30 por seno de 40. Entonces ahí me va a botar un número. Y ese será el valor de X. Y ya. Eso es todo. Bueno, Ese es X, ¿no? Ese no es el seno de X. Es X. Profe, pero apenas resolvamos esos 2 puntos, le enviamos el trabajo y cuánto hay plazo. Me envían, no, póngame cuidado. Escúcheme, esto es para que ustedes vayan adelantando, porque el trabajo, fíjense que el trabajo es bastante, es grande. Esta guía tiene bastantes ejercicios. Sino que pues el tiempo es muy corto, ¿sí? Esto es la guía, es todos estos ejercicios. Entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo es ir adelantando trabajo. ¿Sí? Pero esta guía enviamos, esperamos hasta la fecha. Sí, ustedes van a tener esta semana para resolver esos dos. Ustedes verán si me quieren enviar a mí fotos diciendo, profe, mire, está bien o está mal. Yo les puedo ir asesorando, les puedo decir, sí, está bien o no está mal. Mire, para hacer esto. ¿Sí? Ya la Profe, guía. envía la guía, ¿cierto? Sí, ya la voy a enviar. Tranquilo que ya la voy a enviar. Y cuando toque ya entregarla toda, que venga haciendo ya dentro de 15 días, entonces ahí sí usted ya me envía toda la guía completa, los ejercicios que hizo, el 1 y el 4, y más los otros que están acá. ¿Sí? Bueno, listo, gracias, profe. Listo, no hay ningún problema. No olvidé la grabación. Sí, lo que pasa es, como les decía, esta semana fue un problema con el internet, yo no sé, hasta el celular. Tranquilo, Entonces, profe, que ayer la señal también estaba por lo mismo. Sí, por eso es que no he podido realmente descargar. Vamos a ver si se deja hoy. Aprovecho hoy. Listo, chicos, entonces voy a Profe, ¿o será que usted nos puede enviar lo que hay, o sea, lo que nos explicó, no lo puede enviar para, por lo menos a mí me gusta y veces copiar lo más importante? Listo, vale, listo. Sí, como les decía, voy a darse provecho hoy que el internet está bien por el momento, no ha caído ni nada, y puedo descargar ese video. Bueno, chicos, no les molesto más, no les quito más tiempo. Listo, profe, gracias. Tengan un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Bueno, profe, gracias. Bueno, chao, chao. Bueno, chao, profe. Chao.